de las figuras más influyentes y fascinantes del Nuevo Testamento y del cristianismo en general. Su transformación, de ser un ferviente perseguidor de los cristianos a convertirse en un apasionado apóstol de Jesucristo, es una historia de redención, fe y dedicación extraordinaria. Este relato nos invita a explorar su vida, su misión y las enseñanzas que siguen siendo pilares del cristianismo. Infancia y juventud de Saulo de Tarso. Saulo nació en la ciudad de Tarso, una importante metrópoli del Imperio Romano, situada en la región de Cilicia. Tarso era un centro cultural de gran influencia helenística y poseía una rica vida intelectual, lo que le ofreció a Saulo una educación excepcional. Como ciudadano romano, Saulo tenía privilegios únicos, entre ellos la posibilidad de acceder a la enseñanza superior. Esto le permitió estudiar las escrituras hebreas bajo la guía de Gamaliel, uno de los maestros de la ley judía más respetados de su época. En Hechos 22:3, Saulo recuerda su educación: yo de cierto soy judío, nacido en Tarso de Cilicia, pero criado en esta ciudad, instruido a los pies de Gamaliel, estrictamente conforme a la ley de nuestros padres, celoso de Dios. Esta formación hizo de Saulo un fervoroso defensor de la ley mosaica, y su devoción por las tradiciones de sus antepasados era incuestionable. Como él mismo se describe en Filipenses 3:5-6, circuncidado al 8º día, del linaje de Israel, de la tribu de Benjamín, hebreo de hebreos, en cuanto a la ley, fariseo, en cuanto al celo, perseguidor de la iglesia, en cuanto a la justicia que es en la ley, irreprensible. Saulo se unió a los fariseos, una secta conocida por su devoción rigurosa a la ley y su rechazo a cualquier influencia que considere impura. El perseguidor de los cristianos en Jerusalén, Saulo se convirtió en un destacado defensor del judaísmo y estaba dispuesto a hacer cualquier cosa para proteger su fe. Fue en esta época que oyó hablar de un nuevo grupo emergente, los seguidores de Jesús de Nazaret, también llamados los del Camino. Este movimiento proclamaba que Jesús era el Mesías prometido y que había resucitado de los muertos, lo cual era un desafío para las creencias judías. Convencido de que el cristianismo amenazaba la pureza del judaísmo, Saulo se entregó a perseguir a los cristianos con una feroz determinación. En Hechos 8:3 se relata: y Saulo asolaba la iglesia, entrando casa por casa, y arrastraba a hombres y mujeres, y los entregaba en la cárcel. Este celo lo llevó a ser uno de los adversarios más temidos por los primeros seguidores de Jesús. La ejecución de Esteban y la intensificación de la persecución. La primera mención significativa de Saulo en la Biblia ocurre en el relato del martirio de Esteban, uno de los primeros diáconos y un ferviente predicador del Evangelio. Saulo estuvo presente en la ejecución de Esteban y consintió en su muerte, guardando las ropas de quienes lo apedrearon. En Hechos 7:58-60 se describe este evento: y echándole fuera de la ciudad, le apedrearon, y los testigos pusieron sus ropas a los pies de un joven que se llamaba Saulo. Esta escena marca un punto de inflexión, y Saulo intensificó su persecución contra los cristianos con el objetivo de erradicar el movimiento. Con esta determinación, Saulo partió hacia Damasco con cartas de autorización del sumo sacerdote. Estas cartas le permitían arrestar a cualquier seguidor de Jesús y llevarlos a Jerusalén para ser juzgados. Según Hechos 9:1-2, Saulo, respirando aún amenazas y muerte contra los discípulos del Señor, vino al sumo sacerdote y le pidió cartas para las sinagogas de Damasco, a fin de que si hallase algunos de este camino, hombres o mujeres, los trajese presos a Jerusalén. El camino a Damasco y el encuentro con Jesús. Cuando Saulo estaba cerca de Damasco, sucedió algo que cambiaría su vida para siempre. De repente, una luz resplandeciente del cielo lo envolvió, tan brillante que lo cegó. Caído en el suelo, Saulo escuchó una voz que le decía: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Sorprendido y temeroso, preguntó: ¿Quién es, Señor? Y la voz le respondió: Yo soy Jesús, a quien tú persigues, dura cosa te es dar coces contra el aguijón. Hechos 9:3-5. Este encuentro transformador dejó a Saulo completamente ciego. Incapaz de ver, fue llevado de la mano por sus compañeros hasta Damasco. En Hechos 9:8-9 se relata: entonces Saulo se levantó de tierra, y abriendo los ojos, no vio a nadie, así que, llevándole por la mano, le metieron en Damasco, donde estuvo 3 días sin ver, y no comió ni bebió. Estos 3 días de ceguera y ayuno fueron un tiempo de profundo arrepentimiento y reflexión para Saulo.
La curación de Saulo y su bautismo. Mientras Saulo estaba en Damasco, Dios le habló a un discípulo llamado Ananías. Aunque al principio dudó debido a la reputación de Saulo, Ananías obedeció el mandato divino de ir en su búsqueda. Dios le reveló que Saulo era un instrumento escogido para llevar su nombre ante los gentiles, los reyes y los hijos de Israel. Ananías fue a la casa donde Saulo se hospedaba, y al entrar, le impuso las manos y le dijo: hermano Saulo, el Señor Jesús, que se te apareció en el camino por donde venías, me ha enviado para que recibas la vista y mares llenos del Espíritu Santo. Hechos 9:17-18. En ese momento, algo como escamas cayó de los ojos de Saulo, y recuperó la vista. Saulo, profundamente conmovido, fue bautizado inmediatamente. La conversión de Saulo. Primeros pasos como apóstol. Luego de su bautismo, Saulo comenzó a predicar en las sinagogas de Damasco, proclamando que Jesús era el Hijo de Dios. Los que lo escuchaban se asombraban, pues sabían que él había sido un feroz perseguidor de los cristianos. Hechos 9:20-21 describe este cambio. Enseguida predicaba a Cristo en las sinagogas, diciendo que este era el Hijo de Dios. Y todos los que le oían estaban atónitos y decían: ¿no es este el que asolaba en Jerusalén a los que invocaban este nombre? Esta valentía para predicar el Evangelio no pasó desapercibida, y pronto enfrentó una intensa oposición de aquellos que no aceptaban su mensaje. La hostilidad contra Saulo fue tan fuerte que sus seguidores idearon un plan para salvarlo. Una noche, lo bajaron en una canasta por un agujero en la muralla de la ciudad, permitiéndole escapar de sus enemigos. Hechos 9:23-25. Saulo en Jerusalén y la reconciliación con los apóstoles. De regreso en Jerusalén, Saulo intentó unirse a los discípulos, pero muchos aún temían su presencia, recordando su pasado como perseguidor. Fue entonces cuando Bernabé, un hombre conocido por su generosidad y espíritu conciliador, tomó a Saulo bajo su protección. Bernabé lo llevó ante los apóstoles y les relató cómo Saulo había visto al Señor en el camino y cómo había predicado valientemente en Damasco. Hechos 9:27-28. Primer viaje misionero. El Evangelio a los gentiles. Con el respaldo de la Iglesia y la guía del Espíritu Santo, Saulo, ahora conocido como Pablo, fue enviado en su primer viaje misionero, acompañado de Bernabé. Este viaje los llevó a través de Chipre y varias regiones de Asia Menor. En la isla de Chipre, Pablo se enfrentó a un mago llamado Elimas, quien trató de impedir que el procónsul Sergio Paulo escuchara el Evangelio. Pablo, lleno del Espíritu Santo, reprendió a Elimas, dejándolo ciego, lo cual provocó la conversión del procónsul. Hechos 13:6-12. Desde allí, viajaron a Perge, en Panfilia, y luego a Antioquía de Pisidia, donde predicaron en la sinagoga. Aunque muchos judíos y gentiles se convirtieron, también enfrentaron una fuerte oposición, lo que los llevó a predicar a los gentiles. Este patrón de predicar primero a los judíos y luego a los gentiles continuaría en su ministerio. Los sufrimientos y logros de Pablo. Durante sus viajes, Pablo se enfrentó a numerosas dificultades, incluyendo encarcelamientos, azotes, naufragios y persecuciones. En 2 de Corintios 11:24-27, Pablo describe algunos de sus sufrimientos. 5 veces he recibido de los judíos 40 azotes menos uno. 3 veces he sido golpeado con varas, 1 vez fui apedreado, 3 veces he padecido naufragio, 1 noche y 1 día he estado como náufrago en alto mar. Sin embargo, a pesar de las adversidades, continuó su misión incansablemente. La escritura de las epístolas. Pablo es el autor de la gran parte del Nuevo Testamento. Sus cartas a las iglesias, como Romanos, Corintios, Gálatas, Efesios, Filipenses, Colosenses y Tesalonicenses, abordan temas esenciales como la gracia, la fe y la unidad en Cristo. Estas epístolas se han convertido en pilares de la teología cristiana y siguen guiando a los creyentes hasta el día de hoy. El legado de Pablo y su martirio. La tradición cristiana sostiene que Pablo fue martirizado en Roma bajo el emperador Nerón, probablemente por decapitación, una forma de ejecución reservada a los ciudadanos romanos. En 2 de Timoteo 4:6-8, Pablo escribe: con resignación y esperanza, porque yo ya estoy para ser sacrificado, y el tiempo de mi partida está cercano. He peleado la buena batalla, he acabado la carrera, he guardado la fe. El legado de Pablo es duradero y profundo.
Su vida es un testimonio del poder transformador del Evangelio y de cómo Dios puede utilizar incluso a los más improbables para llevar a cabo su obra en el mundo. Su enseñanza, sufrimiento y devoción nos recuerdan que la fe en Cristo puede transformar vidas y que todos estamos llamados a proclamar su amor y gracia.